Hola a todos, bienvenidos al capítulo 2 de electromecánica de drones. Para empezar a hablar sobre la electromecánica de drones, primero necesitamos entender unos conceptos básicos que nos ayudarán a entender toda la parte eléctrica y parte mecánica de estos dispositivos. Entonces, empezamos con lo siguiente. Hay que preguntarnos dos conceptos claros y fundamentales. ¿Qué es la corriente y qué es el voltaje? Empecemos por definir la corriente. La corriente podemos hacer la analogía como con gotas de agua, ¿sí? Estas gotas de agua van a estar en un lugar, las podemos tener almacenadas, supongamos, en un tanque. Y vamos a coger para nuestro ejemplo una sola gota. Esta gota la vamos a llamar Q1. Si yo cojo esta gota y por un medio físico la acelero, ¿cierto? O le coloco una velocidad, esta gota se me va a empezar a mover con una dirección y con una magnitud. Ahora supongamos que yo esta gota la voy a meter dentro de una manguera. Esta manguera me va a permitir acotar el área por donde va a pasar la gota. Y hablando de esa área, es esta sección transversal por donde va a pasar la gota Q1. Ahora bien, supongamos que, que las gotas ya no son gotas de agua, sino que son cargas. Y esas cargas son más que todo electrones. Supongamos también que ya no tenemos una sola gota, sino que tenemos muchísimas gotas, o en este caso, muchísimas cargas, y que las vamos a pasar todas por en medio de esta manguera. Si nosotros pasamos estas cargas por medio de una manguera con una velocidad determinada, vamos a tener un flujo de cargas que pasa por una sección transversal de una manguera. La manguera es una analogía al cable. Entonces, nosotros en lo que en realidad hacemos es pasar electrones por medio de un cable o en su defecto por medio de las pistas de los circuitos electrónicos. Ahora, el flujo de cargas normalmente son electrones, pueden ser protones, a través de un material se llama intensidad de corriente eléctrica. La corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica tiene como unidad el ampere y en el sistema internacional tiene como unidades coulombios segundos. ¿Y qué significa coulombios segundos? Coulombios segundos significa que cuántas cargas pueden pasar por una sección transversal del cable, en este caso este es el cable, en un segundo. Entonces, recordemos una cosa, la corriente eléctrica es el flujo de cargas que pasa a través de un material. Un material, por lo general, es cobre, pero puede ser aluminio, oro, lo que sea que conduzca. Ahora, uno se puede hacer la pregunta de por qué se deberían de mover esas cargas o yo cómo hago para acelerar esas cargas. Bien, podemos hacer la analogía con un tanque de agua. Imaginémonos un tanque de agua que está lleno en su interior. ¿Lleno de qué? Pues de gotas de agua. Si nosotros vemos en la parte superior, la presión va a ser menor que en la parte inferior, donde la presión es mayor. Si nosotros abrimos un huequito
en la parte interna, todas estas gotas de agua van a ir desde menor presión hasta la mayor presión y se van a ir así por esta manguera. En todo caso, esta manguera, imaginémonos que es nuestro cable de cobre. Ahora bien, las cargas eléctricas se mueven debido a que hay un campo eléctrico que ejerce una fuerza sobre ellas. Estas cargas entonces se mueven de donde hay mayor intensidad de campo eléctrico hasta donde hay menor intensidad de campo eléctrico, haciéndolas mover, en este caso, en línea recta si el campo eléctrico es constante. Una vez definido entonces qué es la corriente, que tenemos como concepto que es un flujo de cargas a través de un material, hay que definir entonces qué es el voltaje. Pero antes de definir qué es el voltaje, hay que definir entonces qué es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico en un punto se define como el trabajo que se necesita para mover una carga dentro de un campo electrostático de un punto a un punto B. Entonces, este potencial eléctrico es el trabajo que se necesita para que esta carga se mueva desde A hasta B. Pero entonces, ¿qué es el voltaje? Pues bien, el voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Si yo tengo que mi diferencia de potencial eléctrico en 1 a 2, ¿cierto? Es igual que eso es igual al potencial eléctrico dado en 1 menos el potencial eléctrico dado 2, con la condición de que el potencial eléctrico en 1 es mayor que el potencial eléctrico en 2, entonces esta diferencia de potencial me va a ser positiva. Sin embargo, si yo cambio la condición de medición y digo que la diferencia de potencial medido entre el potencial eléctrico en 2 y en el potencial eléctrico en 1, que es igual a la diferencia de potencial eléctrico de 2 menos la diferencia de potencial en 1, con la misma condición de que este potencial en 1 es mayor al potencial en 2, va a surgir que la diferencia de potencial va a ser negativa. ¿Esto qué nos indica? Esto nos indica que yo con un multímetro puedo saber cuál es el positivo o cuál es el negativo. Bien, entonces aquí traje mi multímetro, ¿cierto? Es una herramienta básica para poder hacer pruebas y testeos de voltaje, corriente y resistencia. En realidad, este multímetro, como lo pueden observar, se, como lo pueden observar, mide varias cosas. Pero lo interesante es que tenemos esas tres variables acá. Con todo esto lo que hemos dicho, observamos entonces que el multímetro tiene dos puntas, la punta negra y una punta roja, punta negra y punta roja. Estas dos puntas, por convención, miden son las diferencias de los potenciales. Por convención, la punta roja es la parte positiva y por convención igualmente la parte negra es la que mide lo negativo o en este caso la Tierra. Pero si uno se pone a pensar, ¿cómo así que la parte positiva y la parte negativa o la Tierra? Pues entonces podemos ver que la punta roja es la que mide el mayor potencial eléctrico y la punta negra es la que mide el menor potencial eléctrico. Con esto nosotros podemos saber entonces cuál es el negativo o la tierra o cuál es el positivo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues entonces si nosotros tenemos una batería, pues lo conectamos desde un pin de la batería hasta el otro pin de la batería y medimos
si nuestra diferencia de potencial es positiva o es negativa. Recordemos que este mide el que tiene mayor potencial eléctrico y esta mide la que tiene menor potencial eléctrico. Si nuestra diferencia de potencial de medida con la batería es positiva, quiere decir que justamente el lado con el que nosotros tocamos la punta roja es el positivo, ¿cierto? Entonces el otro es el negativo. Pero si lo hacemos al contrario, medimos, nos va a dar negativo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros estamos midiendo con la punta que debería de tener el menor potencial, el mayor potencial de la batería, y con la punta que debería de tener el mayor potencial, el menor potencial de la batería. Luego, haciendo un análisis, se puede deducir que esta punta o que el borne que toca esta punta, mejor dicho, tiene la parte positiva. Con esto, entonces, podemos ver y podemos analizar cómo conectar nuestra batería al dron sin ir a conectar de manera inadecuada. Ahora, esta diapositiva no la voy a explicar. Sin embargo, se las dejo en el documento para que vean que todo esto tiene un fundamento matemático y este fundamento se da a partir de leyes de la física. Es muy, muy interesante y si tienen alguna duda sobre esta diapositiva, la podemos discutir en las sesiones presenciales. Ahora bien, hemos explicado por un lado qué es la corriente, que es un flujo de electrones que pasa por un área determinada. También hemos explicado qué es el voltaje, que es una diferencia de potencial. El voltaje también se puede ver de otra forma. Supongamos que nosotros tenemos un edificio de 3 pisos, piso 1, piso 2 y piso 3. Y tenemos una pelota. Si nosotros hacemos rebotar la pelota sobre la terraza, la pelota pues va a rebotar muy poquitico, ¿sí? Ahora, si nosotros la hacemos rebotar contra la losa del piso 3 o el techo del piso 2, ella va a agarrar una mayor aceleración, ¿cierto? Y va a tener cierta capacidad de devolverse. Si ahora nosotros la hacemos rebotar contra la losa del segundo piso, va a agarrar mayor aceleración, ¿sí? Y va a tener mayor capacidad de rebote. Y así lo mismo hasta llevarla al suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una diferencia de potencial, o sea, una diferencia energética entre el suelo y cualquier altura de nuestro edificio. Entre más alto sea nuestro edificio, mayor va a ser esa diferencia de altura. Y esa diferencia de altura corresponde a una diferencia de potencial, hablando en el sentido físico o eléctrico. Ahora, ¿cómo se relacionan estas variables, voltaje y corriente? Te invito a que pares el video e intentes hacer una búsqueda rápida de cuál es su relación inmediata. Bien, si paraste el video e hiciste una investigación corta, te pudiste dar cuenta que la relación entre voltaje y corriente es una relación lineal. Esa relación nos indica que el voltaje es proporcional a la corriente y para que sea lineal necesitamos una constante de linealidad, ¿sí? Esta constante de linealidad se llama resistencia y la resistencia nos indica la oposición al paso de electrones. Esta expresión de acá se conoce como la ley de Ohm. Y la ley de Ohm, ¿qué nos indica? Que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente.
¿Dónde uno va a ver este voltaje? Pues bien, uno va a ver este voltaje si uno, por ejemplo, si uno tiene una resistencia, que este es el símbolo de la resistencia, y tiene otra resistencia acá, y yo le conecto una batería acá, por acá se me va a generar una corriente. Si yo quiero calcular entonces el voltaje en R1, teniendo que por aquí va a pasar una corriente, lo que debemos hacer es voltaje en R1 es igual a R1 por la corriente que pasa en el circuito. Y esto nos daría el voltaje en estos dos terminales de acá. Igual forma pasa con el voltaje de acá, R2. Si yo quiero calcular el voltaje en R2, lo que tengo que hacer es multiplicar la resistencia o el valor de la resistencia 2 por la corriente. Ahora, si ustedes observan, aquí yo tengo en estos terminales el voltaje R2 y aquí el voltaje R1. Y si se observa, yo tengo un voltaje 1. Entonces, podríamos notar que el voltaje 1 es igual a la sumatoria del voltaje en R1 más el voltaje en R2. Ahora, les propongo este ejercicio. Supongamos que tenemos el siguiente circuito. Tengo una fuente de voltaje, tengo también una resistencia y este circuito me permite que haya un flujo de electrones por acá. Y ese flujo de electrones es la corriente, esta resistencia y este voltaje. Este voltaje va a ser constante y equivale a 11.1 voltios. La resistencia la vamos a ir variando y el ejercicio consiste en hallar cuánto es la corriente. Te invito a que pares el video y llenes la tabla. Bien, ya llenaste la tabla. Ahora respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué sucede con la corriente cuando la resistencia equivale a 1 ohm? ¿Qué sucede con la corriente cuando la resistencia equivale a 10 kilo ohm? ¿Qué sucede con la corriente cuando la resistencia es muy pequeña? ¿O qué sucede con la corriente cuando la resistencia es muy grande? Y mejor aún, ¿en dónde se puede ver cada uno de estos fenómenos en el dron? Te invito de nuevo a que pauses el video e intentes responder estas preguntas. Ahora bien, para poder responder estas preguntas, yo planteo la siguiente tabla. Para hallar I, entonces tenemos que despejar de nuestra ley de Ohm. I es igual a B sobre R. Y empezar a evaluar cuando la resistencia es muy pequeñita. Si nuestra resistencia es muy pequeñita, muy pequeña, eso nos va a decir que esta corriente de acá va a ser muy grande. Yo, para que se entienda muy bien, la voy a colocar como si fuese infinito. A medida que nuestra resistencia va creciendo, nuestra corriente va disminuyendo. Si crece mucho más, disminuye mucho más. Si la resistencia es muy grande, nuestra corriente va a ser cero. ¿Dónde podemos ver esto? Esto lo podemos ver justamente en los cortocircuitos y en los circuitos abiertos. Cuando se nos quema un dispositivo electrónico o hay un cortocircuito en nuestro dron, quiere decir que un cable tocó una pista que no debía o una conexión que no debía e hizo que estas dos diferencias de potencial se unieran con una resistencia casi cero. Como tenemos una resistencia casi cero, nuestra corriente por acá
va a ser muy grande y esta corriente al final se va a convertir en calor y se va a convertir en un humito o en un incendio. Caso contrario pasa cuando yo tengo un cable que me conecta, que está conectado, que tiene que estar conectado y por arte de magia se me abre. Este cable me permite, o esta apertura me permite que haya una resistencia casi infinita, lo que nos dice que que la corriente por acá va a ser cero o va a ser nula. Luego, si yo no tengo la suficiente corriente, no le voy a poder suministrar la suficiente energía a los dispositivos para que ellos funcionen. Por otro lado, vamos a ver qué es la potencia. Pues bien, la potencia es la cantidad de trabajo que se debe realizar por unidad de tiempo. Yo estoy consciente de que esta definición es un poco física y puede llegar a ser un poco compleja. Sin embargo, la podemos ver de la siguiente manera. Potencia es igual a I o la corriente por el voltaje. Este corriente por el voltaje tiene sus unidades y está dada en joules segundos, la unidad de trabajo por unidad de tiempo. Segundo, que son las unidades del tiempo, y el trabajo en donde sus unidades están dadas en joule. Ahora bien, joule segundo se conoce más específicamente como watt o vatios. Estos watts o vatios los que nos permiten saber es cuánta energía o cuánta potencia yo estoy gastando, ¿cierto? Yo estoy gastando o yo estoy necesitando. Bueno, yo por la ley de Ohm que tenemos, que es igual al voltaje, es igual a I por R, puedo determinar una cosa. Si yo despejo y de la ecuación me da B sobre R, la puedo reemplazar en mi expresión de potencia. Lo que nos queda, potencia, lo que nos queda, lo que nos queda, potencia, es igual a B cuadrado sobre R. Y con esto podemos determinar varias cosas. Recordemos la gráfica anterior o la tabla anterior donde nos decía, bueno, ¿qué pasa con la resistencia si es muy grande? ¿Qué pasa con la resistencia si es muy pequeña? ¿Qué pasa si está por la mitad? Ahora podríamos hacernos el mismo ejercicio. ¿Qué pasa si la resistencia es muy grande? Bien, si la resistencia es muy grande y yo tengo una diferencia de potencial o un voltaje estable, por ahí 11.1 volt, por ejemplo, pues si es muy grande esta, obsérvese que la potencia va a disminuir, va a ser muy pequeña. Más sin embargo, si esta resistencia es muy pequeña, la potencia va a aumentar. Esta potencia, como estamos hablando en últimas de trabajo, se va a ver disipada o se va a convertir en forma de calor. El calor nos permite transformar toda esa energía que no se está usando o que se está desperdiciando. El problema es cuando nuestros dispositivos no están construidos o no están diseñados para soportar esa carga de calor. Lo que pasa en últimas es que se nos queman y sale ese humito que ya creo que todo el mundo conoce. Ahora bien, para terminar, hagamos un repaso de todo lo visto. Tenemos que la corriente es igual al flujo de electrones que pasa por un área determinada. Sus unidades son el ampere o coulomb segundo. También tenemos que el voltaje es una diferencia de potenciales eléctricos. Diferencia de potenciales eléctricos lo marcamos así, una diferencia del potencial 1 menos, menos del potencial 2.
Sus unidades son los voltios. La relación entre la corriente y el voltaje está dada por una constante de proporcionalidad que es la resistencia. Y la resistencia lo que nos da es una oposición del flujo es una oposición al flujo de las cargas. Sus unidades son los ohmios y esta relación viene dada por el voltaje es igual a la constante de proporcionalidad R por la resistencia. Si notamos bien, esto es una constante, nos da una constante lineal, ¿sí? Ahora, la potencia nos indica, nos indica, ahora bien, la potencia nos indica el trabajo realizado por unidad de segundo, está dado en vatios o joules segundos. ¿Cómo es la relación entre estas variables? Pues bien, la potencia es igual a I por B. Si yo quiero verlo en términos de la resistencia, la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia, o también la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Esta se las dejo como ejercicio para que la analicen. Bueno, en este capítulo 2 aprendimos algunos conceptos básicos sobre electricidad, qué es la corriente, qué es el voltaje, qué es la resistencia y qué es la potencia, y cómo se relacionan estas variables o estas magnitudes físicas entre sí. Esto es muy importante porque en el último capítulo que vamos a ver, que es el más extenso de todos, vamos a usar muy seguidamente estos conceptos. Así que si te quedó alguna duda, si no entendiste muy bien algo, si tienes un concepto por ahí que no te caló en la cabeza, sería interesante que volvieras a ver este video las veces que fueran necesarias. De igual forma, en el material de trabajo que les dejé, hay también explicaciones sobre este tipo de variables. Si todo está claro, te invito a que pasemos entonces al capítulo 3. Nos vemos en el siguiente video.